el ejercicio es pérdida de calor, pérdida de presión, perdón. Me avisan si no se, si no se nota nada o sale verde la pantalla. Listo, entonces ya saben, me avisan y también y si tienen alguna duda, igual lo mismo, yo estaré atento y cortaré el video y les explicaré. Les explicaré. Continuando, voy a hacer el ejercicio, el problema número 4. Que me han estado diciendo que, que lo resuelva varias personas. Entonces, voy a hacer de otro método. ¿Qué quiere decir eso? Yo, de forma mecánica, hacía el gráfico, luego del gráfico hacía los estados, y luego de los estados me pasaba a resolver las preguntas. Igual va a salir lo mismo, pero vamos a ver cuánto nos tardamos, ¿no? Comenzando. Entra el refrigerante 134A. Problema número 4, ¿no? Dice que refrigerante igual 134A, ¿no? Entra al compresor de un refrigerador. Entra al compresor. Bueno, nosotros vamos a poner estado 1, entrada, compresor. Bien, que nos dice que en la entrada del compresor de un refrigerador tiene una presión 1 es igual a 140 kilopascales con una temperatura de menos 10 grados Celsius. Bien, a razón de 0,3 metros cúbicos sobre minuto. Eso nosotros lo vamos a llamar flujo volumétrico. ¿Por qué? Por sus unidades. Flujo volumétrico 1, que es 0,3 metros cúbicos sobre minutos. Y sale a 1 megapascal. Eso quiere decir que es otro estado, ¿no? Entrada y salida. Estado número 2, salida. Bien, dice que sale con una temperatura 2 igual a 1 megapascal. Bien, la eficiencia isoentrópica del compresor. Eso quiere decir que es el rendimiento de un 78%. Ahora, nosotros cuando nos dice isoentrópico, eso quiere decir isoentrópico. Quiere decir que en la válvula, entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida y el compresor, la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. Bien, una vez aclarando esos datos, pasamos a hacer el siguiente estado. El refrigerante entra a una válvula de estrangulación.
que entra de 0,95 megapascales y 30 grados Celsius. Aquí vamos a poner estado número 3, entrada, válvula. Bien. Simplemente le voy a poner válvula. Para que haya más espacio. Para tener más espacio. Entrada, válvula. Bien. Que la entrada de la válvula de estrangulamiento tiene una presión de 0,95 megapascales y una temperatura 3 de 30 grados Celsius y sale del evaporador eso quiere decir que el estado número 4 salida del evaporador. Sale como vapor saturado y seco. Vapor saturado y seco, que su título es igual a 1 a una temperatura 4 igual a menos 18,5 grados Celsius. Bien. Ahora nos pregunta la entrada de potencia al compresor, la tasa de calor y todo lo demás, ¿no? Y una gráfica. Ahora tenemos entrada, salida. Entrada de la válvula, salida del evaporador. ¿Qué es lo que nos falta ahorita? Lo que nos falta ahorita es la salida del evaporador, perdón, la salida de la válvula, que es la entrada del evaporador. Entonces nosotros la vamos a poner aquí. Estado número 3.1, que es salida de la válvula, que a su vez es lo mismo, ¿no? Salida de la válvula y entrada del evaporador. Bien. Ahora nosotros nos vamos a preguntar, no tenemos nada ahí, solo que en la salida de la válvula nosotros sabemos que sí o sí va a ser mezcla. Sí o sí va a ser mezcla. ¿Qué quiere decir que sea mezcla? Que la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada. Eso es que la entalpía 3 es igual a la entalpía 3.1. Bien. Ahora nos falta otro dato más, que es la temperatura. ¿Por qué yo estoy utilizando la temperatura número 4? Porque es de manera lineal, ¿no? La salida que la entrada del evaporador. Coloco que la temperatura 3.1 es igual a la temperatura número 4, que es igual a menos 18.5 grados Celsius. Ahora nosotros entramos a la tabla para realizar el siguiente ejercicio. Entrada del compresor. Nosotros no sabemos todavía qué es
salida del compresor también no sabemos qué estado está, vapor recalentado, vapor saturado y seco o lo demás. Bueno, entonces hacemos el estado número 3, que es la entrada del evaporador. En la gráfica, con lo que yo siempre me guío, que nos dice que en la salida del condensador está lo mismo, está siguiendo la entrada de la válvula. Eso quiere decir que aquí líquido saturado. Pero también lo podemos demostrar. Va a ser mucho tiempo, pero también lo podemos demostrar. Con eso vamos a sacar los datos de lo de aquí. Como nos dice que sale como vapor saturado y seco, vamos a empezar por aquí, por el estado número 4, que es la salida del evaporador. Pensando, nosotros vamos a ver sobre la entrada, el estado número 3, porque el estado número 4 ya lo hicimos, que es a una temperatura de menos 18.5. Nos dice el enunciado que a vapor saturado y seco sacamos la entalpía número 4 de los datos de vapor saturado y seco. Es decir, la entalpía número 4 es igual a 239, que es la entalpía de vapor, ¿no? Entonces vemos que entonces nosotros el estado 3 es la entrada de la válvula. Yo por teoría digo que la entrada de la válvula es igual a la salida del condensador, que es igual a líquido saturado. Pero también se puede hacer una prueba. Entramos con temperatura, sacamos presión de saturación a la temperatura de 30 grados, que me dio una presión de saturación de 770,64. Es decir, que la presión 3 es mayor a la presión de saturación. Quiere decir que, que esto es líquido saturado, ¿no? Bien, una vez sacando el líquido saturado, vamos a sacar la entalpía 3, que la entalpía 3 es la entalpía del líquido, que me salió 993,58. ¿Ya? Y la entalpía 3, la entrada de la válvula, es lo mismo que la entalpía 3.1 a la salida de la válvula o entrada del evaporador. Que la entalpía, porque el proceso es isentrópico, como nos dice el enunciado, 93,58. Bien, ya tenemos tres estados. Ahora vamos a ver con la entrada del compresor. Como es más allá de la salida del evaporador, sé que es vapor recalentado por teoría, pero también se puede hacer su demostración. ¿Cómo? En los datos nosotros vamos a entrar con temperatura en la tabla de datos de el refrigerante 134A, que su temperatura, que su presión de saturación es igual a 200,74 kilopascales. Eso quiere decir que la presión 1 es menor a la presión de saturación, que esto es igual a vapor recalentado. No se confundan, ¿no? Presión 3 mayor que presión 1 menor que. Bien, entramos a la tabla de vapor recalentado y sacamos los siguientes datos. ¿Cómo ser?
entalpía 1 y también entropía 1. ¿Por qué aquí no y aquí sí? Porque nosotros vamos a ocupar, como es compresor, sabemos que la entropía 1, que es la entropía de entrada, la de aquí, es igual a la entropía 2. ¿Por qué no utilizamos que es a la salida del evaporador? La de aquí. Porque en el enunciado nos dice que entra el compresor, o sea, directamente lo de aquí, estos datos, están entrando al compresor, ¿no? Y bien, como está entrando al compresor, esto directamente ya no existe. Bien, entonces entramos a la tabla y sacamos entalpía 1. En entalpía 1 aquí me salió 246,36 y la entropía 97,24. Bien, ahora como en ese mismo dato nos dice que hay un flujo a razón de, ¿no? Y como yo les dije siempre, que siempre saquemos el volumen específico de ese estado. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar el flujo másico, que a mí me salió 0,14605, ¿no? Bien, ahora tengo una entropía 1 que es igual a la entropía 2, que es 0,97224. Y como yo les expliqué que iba a salir vapor recalentado. ¿Por qué? Porque a la salida de un compresor siempre va a salir vapor recalentado si entra vapor saturado y seco. Pero también se puede demostrar cómo. Entramos a la tabla de saturación con una temperatura, con una presión 2 de 1 megapascal. Entramos y sacamos la entropía de vapor. ¿Por qué? Para poder compararlo, ¿no? Bien, yo entro a la tabla y a mí me salió, en la entropía de vapor me salió 0,9155 y el número siguiente. Y bien, entonces la entropía 1 es mayor que la entropía de vapor, es igual al vapor recalentado. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué aquí cambia y no es líquido saturado? Porque ya es otro proceso, ya es otro sistema. ¿Qué quiere decir? Que ya es vapor y entalpía de líquido. Pero aquí generalmente solo es presión. Ustedes saben que si hay mucha presión, el sistema es como si se estuviera recalentando. Bien, como ya sabemos y comparamos que es vapor recalentado, y también lo de aquí nos explicaron en termodinámica, vamos a entrar a la tabla de vapor recalentado con la entropía 1, que es igual a la entropía 2. Entramos con presión que 1 megapascal, 1000 kilopascales, y comparamos o interpolamos con el 0,9724, la entropía. A mí me salió la entalpía 2 es igual a 289,25. Bien, ahora ya tenemos todo lo que vamos a ocupar. Nosotros vamos a ocupar lo que nos pregunta, ¿no? Es el inciso A, el trabajo. El inciso B, que es el flujo
calórico del evaporador. El inciso C, la variación o pérdida de temperatura del evaporador y entre el evaporador y el compresor, ¿no? También el flujo calórico entre el evaporador y el compresor. Bien, para tener más espacio, nosotros sabemos que el flujo de trabajo es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Y lo mismo con el flujo calórico o flujo calorífico. Y lo mismo aquí. Flujo másico, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Bien. Ahora, ¿qué flujo de trabajo vamos a ocupar? Entalpía vamos a ocupar. En la entalpía de trabajo que potencia la entrada del compresor, nosotros vamos a ocupar la entalpía de entrada y salida del compresor. Es decir, lo de aquí. Vamos a ocupar la entalpía 1 menos la entalpía 2. Bien. En el flujo calorífico, es decir, en la entrada y salida del evaporador, entrada del evaporador y salida del mismo, vamos a ocupar la entalpía 3.1 menos la entalpía 4. Y en la entrada del compresor y la salida del evaporador, aquí nosotros vamos a ocupar, como dice, salida y entrada entre el evaporador y el compresor. ¿Qué quiere decir? Entre medio de ese mismo proceso. Salida del evaporador, entalpía número 4. Entalpía 4. Menos en la entrada del compresor, entalpía número 1. Bien. Una vez dicho eso y viendo que vamos a ocupar, vamos a pasar a borrar. Ahora vamos a hacer los incisos. El inciso A nos dice el trabajo. Que el trabajo es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Nosotros ya tenemos que la entalpía de salida, estado número 2, como lo vimos anteriormente, y la entalpía de entrada, que es la entalpía que nos dice el enunciado. Entra refrigerante 134A a tanto presión. Listo. Nosotros no tenemos el flujo másico, pero nos dice que a razón de, es decir, el flujo másico es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico de ese mismo estado. Es decir, que de ese mismo estado tenemos que sacar el volumen específico. Sacamos el volumen específico y vemos que el flujo volumétrico es 0,3 metros cúbicos sobre minutos. Y el otro es 0, voy a sacarle screen a los compañeros que asistieron para la respectiva lista. ¿Dónde está?
Ya estuvo. Catorce 605 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, las unidades del flujo másico, nosotros sabemos que es kilogramos sobre segundo. ¿Por qué? Porque las unidades del trabajo es kilojoule sobre segundo, para así convertirse directamente a kilowatts. Y lo que nos está preguntando el ingeniero es que sea a kilowatts en la respuesta. Entonces, por ende, nosotros dividimos entre 60 segundos 1 minuto. Extremos con extremos y medios con medios. Y el flujo másico nos va a dar el flujo másico nos va a dar 0,0342 3. Aquí sería redondeando, aquí sería 4. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar los datos para poder sacar el trabajo, que es igual a 0, voy a hacerlo más abajito. El trabajo es igual a paréntesis 0,03424 paréntesis corchete paréntesis entalpía de salida, y la entalpía de salida es 289,25 menos, nos cerramos el paréntesis, menos la entalpía de entrada. Y la entalpía de entrada sabemos que es el estado número 1, 246,36. Cerramos corchete. Ahora, lo que estamos sacando aquí es el 100%. Nosotros podemos sacarle el 100% y luego dividirlo por la entropía, el rendimiento. O hacerlo directamente dividido, paréntesis 0,78. Bien. Y nos da W es igual a 1,883 kilowatts. ¿Sí? Está bien. Pues si te puse. Ya, y así me... De entrada, igual, ahora yo les expliqué que si hay un separador, el separador va a hacer que sea diferente flujo másico arriba y diferente flujo másico abajo, pero en este caso es estándar de compresión de vapor. Eso quiere decir que el flujo másico va a ser constante tanto para el condensador que para el evaporador. Por ende, nosotros escribimos flujo másico es igual a paréntesis 0,03424 paréntesis corchete paréntesis la entalpía de salida, que nosotros hemos dicho que la entalpía de salida es 93
23,58 menos la entalpía de entrada. Y la entalpía de entrada, la entalpía de salida es 239,33 menos el 3, que es 93,58. 58. Paréntesis y cerramos con un corchete. Bien. Sacamos en la calculadora. Y nos sale que B es igual al flujo calorífico del evaporador, que es igual a 4,99 kilowatts. En el inciso C nos indica la caída de presión entre el evaporador y el compresor. Es decir, que relativamente tiene que seguir esa línea. Por ende, nosotros vamos a hacer variación de presión del evaporador, porque va primero, y presión del compresor. Que nosotros tenemos en la presión del evaporador, que es 141,6 menos 140 kilopascales. Y nos va a salir 1,6 kilopascales. Fácil. Ahora vamos a hacer lo que nos dice el siguiente, que es la ganancia de calor. ¿Cómo es la ganancia de calor? Ganancia, o sea, saca del espacio refrigerado. Van a tener cuidado con eso, porque cuando dice sacar la ganancia del espacio refrigerado, claramente es el evaporador. Pero cuando dice saca hacia el medio ambiente, o su sinónimo del medio ambiente, ahí es el flujo calórico o flujo calorífico del condensador. Bien, vamos a seguir, que es la ganancia. Flujo calorífico es igual al flujo másico, la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Bien, el flujo másico ya sabemos que va a ser constante. Ahora, el flujo másico es, paréntesis, 0,03424, paréntesis, corchete, la entalpía de salida, que la entalpía de salida es la misma que la entalpía número 1. ¿Por qué? Porque va de manera relativa, ¿no? Como nos dice evaporador y compresor. Y lo estamos haciendo de manera lineal. La entalpía de salida va a ser, como ya les dije, ¿dónde está? Aquí. 246,36 menos 239,33. Cerramos paréntesis y cerramos corchete. Vamos a sacar una vez sacando los datos, es igual a 0,2407, que esto es igual a 0,241 kilowatts. Bien, una vez ya teniendo esos datos, nosotros ya resolvimos el ejercicio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo al respecto sobre el ejercicio o sobre los ejercicios, me lo hacen saber. Muchas gracias y hasta luego.
¿Tienen alguna pregunta antes que se acabe? Porque aquí tiene un minuto. Víctor, ¿te puedes mandar el enunciado, por favor, de este ejercicio y el anterior? Creo que no mandaste. Sí, lo mandé, en el Word, lo envié del primer, de la primera auxiliatura. Ah, ya, ya. Gracias, Peter. Sí, pero Muy lo vuelvo a bien. mandar de nuevo, no pasa nada.